Doctor Raúl, Hola, doctor Juan. como le acabamos de decir a las personas que nos estaban viendo, el tema de hoy va a ser anécdotas de segundo semestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hombre, sí, la verdad que hemos venido con un recuento o como lo queramos llamar, anécdotas de historias, ¿qué más podemos decir? Del pasadía por nuestras aulas en cada uno de los semestres y recordando, trayendo a la memoria muchos profesores, gente muy reconocida en su momento y que aún siguen vigentes, como lo decimos, pues han quedado en nuestros corazones, la verdad. Profesores tan inteligentes que todavía aún los recordamos. ¿Recuerda, porque doctor, nos usted las enseñaron materias del muchas primer cosas. semestre? De primer semestre, pues hombre, sí, gracias a estos programas, Juan, recordé, claro, imagínate, ecología como una de las más importantes, Que lo daba el doctor Gabriel Fernando Corredor, Héctor, sí, el doctor Gabriel Corredor. Gabriel Corredor, sí, Y lo daba el doctor Eduardo Rojas. eso. Ambos Estaba estaban eso, inglés, Miss Lucy. Miss Lucy, que a propósito, no recuerdo cuál era el nombre real de Miss Lucy. Doña Lucía. Sí, Sí, doña Lucía, claro. Bueno, Geografía e Historia Económica de geografía. Colombia, que lo daba doña Floralda, la bajita. Sí, que a veces a uno no recuerda, a veces se le van escapando. Estadística, El doctor Levy, que lo daba el doctor Levín Oreña, fallecido. allí sí. Razas, que lo daba Papito o Madrazo, el doctor Néstor Mejía Gutiérrez, fallecido. Bioquímica, Bioquímica, que lo daba don Octavio Calderón, el Y el doctor doctor Octavio Noé. Calderón, fallecido, y el doctor Noé. Y estaba la otra materia que era zootecnia, eran 7 materias. imagínense, 7. Zootecnia lo daba el doctor Miguel Álvarez Jaramillo, el Pispo, también fallecido. Doctor, ¿recuerda las materias, o sea que han fallecido 4 profesores hasta el momento? Ahora vamos para segundo. Miremos que me acuerdo cuando entramos a segundo semestre, doctor Juan Carlos, se encuentra uno con anatomía, una gran materia que nunca vamos a olvidar, histología, manejo y se me escapa la otra, eran 4. Y biofísica. Y biofísica con el doctor Eladio Castro. Doctor, ¿recuerda cuando entramos a la facultad, cuando subíamos al hall central, cómo nos llegaban desde el 4º o 5º piso, que en aquella época quedaba la facultad de Derecho, quedaba en el 5º piso, y había una cafetería, la cafetería de Toño, Giraldo, que los llamaban la corte, y desde ahí tiraban las bolsas de agua y cantidad de agua. Ese era el recibimiento a los primíparos. Y me lo dijo esta semana la doctora Lina María también, que ella recordaba mucho eso. Entonces el recibimiento que nos daban en aquella época, y cuando íbamos a la cafetería, inclusive a la cafetería central, que quedaba al lado del bioterio, ¿sí? del lugar de experimentación, que lo manejaba Gerardo, ¿se acuerdan? Sí. Gerardo, el bioterio, que ese lugar, pues yo siempre he dicho que eso se debe de acabar, ¿no? No más experimentación en animales, la verdad. Entonces, doctor, en anatomía, a ver, ¿quién daba anatomía? ¿Recuerda el libro de anatomía que estudiábamos nosotros? Pues doctor, yo estudié Sison y Grossman. Ajá. No me acuerdo, y estudié muchos otros. Estaba Letesti también. Eso, Ajá. bueno. Sí. Una anatomía comparada y de la cual pues la verdad que nos sacó muchas canas, pasamos muchos días, muchas noches en el anfiteatro, momentos de ayuno, porque
estudiando uno, muchas veces hasta sin almorzar o sin comer, o llevábamos nuestro mecato en algún momento para poder, porque no había más tiempo, entonces tocaba algo rápido de la cafetería donde Toño, una Coca-Cola con papitas o con, no sé, La cualquier... anatomía comparada era bovinos, equinos, y en bovinos pues sí, bovinos, equinos y perros, y el ¿no? perro. Y perros porque El tiempo no daba para inclusive la facultad, doctor, de pronto sí se hubiese podido hacer de pronto, bueno, todas las materias son importantes, pero se aumentaba la intensidad inclusive y la carga académica en segundo semestre era muy fuerte. Pero yo siempre he dicho que la anatomía de gatos, ¿no? La anatomía de gatos, Muy importante. o sea, los médicos veterinarios que conocemos de anatomía de gatos, o sea, lo que cada uno pues nos hemos interesado y todo eso. Y pues los que se dedican a ortopedia, pues conocerán algunas cosas de ortopedia y todo eso, pero de la otra parte, de la anatomía de gatos, doctor, y lo mismo anatomía de aves, ya que por séptimo semestre se ven producciones, por ejemplo, algo así, y entonces sí se debería estudiar esa materia. Los profesores que daban anatomía. Estaba pues el doctor Velázquez, pero antes del doctor Velázquez estaba el doctor Aurelio Velázquez, ¿cierto? Sí, Aurelio Velázquez. Que a propósito, un cordial saludo, que este año cumplió, si no estoy mal, como sus 70, 80 años. 80 años. 80 sí, años. Yo creo que unos 80 años. Y le celebraron su... Y cariñosamente le decíamos cuajada. Sí. Sí, el doctor cuajada, sí. Porque llegaba en Cordial saludo Guayabao. al doctor, que es gran amigo. Sí, llegaba en Guayabao y entonces llegaba a la cafetería de Toño y le decía con su bigote, ¿no? Y mirando aquí así. Sí. Y decía, Toño, hágame un favor, un tinto y una cuajada. Sí. Y el doctor Jaime Estrada, que no alcanzó Todavía le sigue dando, doctor Sí, Alvarito. todavía le sigue. Todavía le gusta. Claro, es que... y lo puede hacer, doctor, pues si se mató toda la vida trabajando y todo, es muy buen profesor de Cordial anatomía. saludo también a Santa María Isabel. Sí, el doctor Jaime Estrada, doctor que no alcanzó prácticamente a disfrutar de su pensión, alcanzó como unos meses después, doctor, no alcanzó creo que el año, el doctor Jaime Estrada y le dio como un infarto, algo así creo que fue, y falleció el doctor Jaime Estrada. Recuerdo que decía, para nosotros, el libro 5, el profesor 4, y de ahí para abajo es una nota de cualquiera de ustedes. Imagínese Recuerdo, qué doctor, nivel de exigencia y de sí. responsabilidad. Ya de entrada con eso lo intimidaban a uno para las evaluaciones y para todo lo que había que estudiar en su momento. Responder siquiera por una buena nota era difícil. Y le cuento, doctor, que yo le saqué 4,50. No. 4,50, que Pero me era un dijo, reto. sí, que me dijo el doctor Jaime Estrada, me dijo, en los últimos 20 años nunca nadie me ha sacado esta nota, porque recuerden que para el libro 5, para el profesor 4 y para abajo para ustedes. Recuerdo yo que bueno, esas clases de anatomía eran súper estresantes, Sí. fatigantes, de todo eso. Se aprendía mucho, sabía mucho, siempre impecable el doctor Jaime Estrada. Impecable con su bata, su corbata, así hacía sus disección, zapatos doctor. bien lustrados, Sí. su pantalón bien puesto. El mono Sí. Estrada, ambos de bigote, el doctor bigote. Jaime Estrada y el doctor Aurelio Velázquez, ambos de un buen bigote. Me daba mucho pesar, doctor, cuando llegaban los caballitos y se desangraba el caballito ahí, o el bovino para anatomía, los caballitos que llegaban a la facultad en esa época. Y cuando había que conseguir, doctor, los perritos que le decíamos a Guillermo, que Guillermo se encargaba en esa época de salir a conseguirlos
los perritos en la plaza de mercado, en la galería. ¿Cómo le parece que el grupo de nosotros ya habíamos conseguido, yo ya había conseguido un perro? Yo había conseguido un perro con Guillermo, no recuerdo cuánto valió ese perro en esa época, creo que 5.000 pesos, porque un paquete de huesos valía como 5.000 o algo así. Eran creo costosos, que sí, pero costosos, no nos porque metamos ya. mucho en ese tema, porque Pero van a aprovechar los animalistas a darnos palo por eso en algún momento, pero nunca ha sido por un maltrato, sino por aportar realmente a la ciencia y bueno, creo que pero yo recuerdo, ha sido de la mejor forma de lo que yo he podido aprender, ha sido viviendo, o sea, experimentando el estudiar no solo los músculos, los tejidos blandos, sino también la parte ósea. No, así nos tocó a todos. Sí, cuando yo estuve en la Facultad de Medicina, me tocaba estudiar en cadáveres y todo eso, así nos tocó a todos. Sí, Entonces, lo que yo quería decir era de que la perrita mía iba para anatomía, llevaba 17 meses. La había dejado un ganadero en esa época, una Doberman, flaquita, doctor, pesaba 11 kilos. Y recuerdo yo que nosotros ya teníamos los pacientes, los perritos pues ya conseguidos, pues eso era lo que había que hacer. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero era lo que había que hacer, y de eso se encargaba este señor Guillermo y todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo le parece que a nosotros nos sobraba un cadáver y la perrita iba para anatomía, ¿sí? Y yo fui y la vi. ¿Sabe con quién le fui yo a ver la perrita, doctor? Con el doctor Juan Carlos Noreña. Yo fui a las perreras donde se hospitalizaban y llevaba 17 meses ahí pagando ese carcelazo tan berraco ella. Y yo les dije, yo ya tengo un perrito, que ya el perrito estaba muerto, ¿cierto? Yo tengo un perrito y yo coloco ese perrito, porque pues el perrito yo tenía un cadáver, ¿no? Y me traje a Petrushka, me la traje para donde mi abuelo, el doctor Juan Carlos Noreña, que en paz descanse, que ya hemos hablado de él. Y siempre todos estos programas dedicados también a la memoria del doctor Juan, y bajamos a la tienda donde mi abuelo, ahí en Fátima, sí, y ahí mismo mi abuelo y mi abuela, que eran muy querendones con los animales, sacaron una ponchera de aguapanela con pan de la tienda, y le dimos, y la perrita era desesperada, y yo luego me la traje, me duró toda la carrera a Petrushka. Inclusive le dediqué la tesis a ella. Cuando hice la tesis con el compañero Jaime Ernesto Ortiz Martínez, Ortiz, le dediqué la tesis a Petrushka, una tesis en conejos, ¿sí? La Linguevaca rumes crispus como alternativa nutricional en la ceba de conejos, y le dediqué la tesis a ella y le coloqué a Petrushka, mi perra, amiga incondicional, noble y fiel. Le dediqué la tesis, doctor. Y luego pues ya luego Petrushka me fui yo a trabajar al Valle, y en el Valle estando en el Valle ella se me enfermó. La dueña del hospital allá en Cali no me dejó venir, y le dije yo, pero es imposible que yo esté acá salvando vidas si no me pude ir a salvar la vida de mi perrita. Y me retiré, doctor. Me vine y estuve pendiente de mi perrita. Me acompañó toda la carrera, doctor. Y la encontré con una hemorragia impresionante. Le hicimos transfusión sanguínea, y con Guillermo en consulta externa me la llevé para la casa. Me quedé como desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Había acabado de llegar de Cali, y al otro día, doctor, se me vació en una diarrea sanguinolenta y se me falleció. Ya yo tenía un trabajo cuadrado, doctor, para irme a trabajar con PROE, Laboratorios PROE. Me han dicho, véngase con despedida de mariachi, todo eso, no, yo que le pagamos todo, doctor, y entré en una crisis
impresionante Emocional. y emocional, y ya no me quise ir para ninguna parte, o si no, a lo Y eso es mejor, lo correcto, a lo doctor. mejor, doctor, es claro, doctor, y a lo mejor, Las cosas ese pasan por ahí. trabajo me hubiese dedicado a lo mejor a visitador médico veterinario, y pues no me he dedicado a la parte clínica. Entonces, eso, las amanecidas en Las anatomía. amanecía anatomía con aguardientico, doctor, ahí sí él le entraba la memoria, cuántas... Y a muchos colegas, ¿no? que nos van a escuchar, embriagadas. ¿no? Muchos colegas que nos van a escuchar, como me decían, doctor Juan Carlos, me acuerdo cuando se dedicaba usted a cantar tangos en el anfiteatro de anatomía, y es verdad, nos poníamos o sea, yo entretenía como toda esa noche, porque es que nos amanecíamos, y yo me dedicaba a cantar tangos. En aquella época cantaba mucho tangos de Gardel y todo eso, y estudié las amanecidas, y claro, y tomamos muchas veces el traguito y todo eso, sí, eso pues no es También normal, inclusive, pues, doctor, porque se hacían varios equipos de trabajo de claro, estudiantes, ¿cierto? claro, sí, Entonces, nos tomamos, eran como de a 4 o 5 Sí, 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 estudiantes, y pues bueno, pues si usted en la camilla con el paciente y de pronto empezaba, ¿cierto?, a tomar su alguito primero, y ya luego pues me imagino que también nos falta quien llevaba la mediecita y sí, no para empezaba emborracharse uno, sí, no, como para sí, sí, calentarse el uno y ambiente por estudiando, el sí. frío que había en el Uf, anfiteatro, ¿no? impresionante. Y si se estudiaba hasta tarde, la verdad sí se sentía bastante... Y así nos amanecimos más de una clima. vez, doctor, de tener examen parcial o final a las 7 de la mañana, y nosotros amanecidos estudiando, doctor. Así fueron pues las cosas Otro por esta profesor que vino ya después fue el doctor Héctor Gabriel Zapata, que el también doctor Héctor Gabriel. ya entró después de que quedó el doctor Velázquez y él, ¿no? Sí. Ya después de que se murió el doctor Estrada, quedaron ellos dos y ya siguieron pues ahí mucho tiempo hasta que yo perdí el rastro, no sé Inclusive hoy por hoy al quién estará inclusive dando las clases de al anatomía. doctor Héctor Gabriel, nosotros le hicimos una propuesta, el doctor Carlos Arturo Jiménez y yo, para hacer unos estudios en anatomía sobre la quinta cámara cardíaca, que no dejamos pues de hablar sobre ella, que es el seno coronario con su válvula de Tebecio, y tiene toda la musculatura de los músculos del corazón y todo eso, y es el seno coronario. Tenemos unos 3 centímetros de largo, y se comporta como una quinta cámara cardíaca. Inclusive los argentinos que hicieron estudios en humanos a raíz de una persona que estaba haciendo una taquicardia supraventricular, y se dieron cuenta que esa quinta cámara cardíaca en su desembocadura en el orificio auriculoventricular es la causante de muchas de las arritmias. Entonces estamos a un paso de conocer muchas veces en dónde están esos focos ectópicos o disparo que causan muchas veces arritmias en las mascotas y en humanos también. Y estos Luis Barcel y estos otros médicos argentinos, con un médico de los Estados Unidos, de Denver, Colorado, han sido postulados para Premio Nobel de Medicina inclusive. Entonces, y no, doctor, y le hicimos esa propuesta, y nunca nos respondió, nos facilitó. Alguna vez me encontré con él y me dijo de que bueno, que habían pasado muchas cosas y que ya estaba como de salida. Un saludo para el doctor Héctor Gabriel. Estudió plástica también, ¿cierto? Y hace plastinación, creo que es en cadáveres. Ya hoy en día tiene modelos anatómicos en donde ya se estudia con modelos anatómicos, y no se necesita llegar a estudiar en animales, pues, y estudiar en ellos, y muchas veces tener que estudiar en animales que han fallecido o sacrificados. Entonces, gracias al Señor, pues, ya la medicina está pasando a otro nivel, no como nos tocó, doctor, entonces a nosotros. Ese, doctor, otra materia,
Otra materia también era histología. Histología, Sí. ¿quién la daba, doctor? Mm, Uriel Giraldo Gallón. Giraldo y quién más. Doctor, No el, sé. el doctor de ecología Ya es no me Germán acuerdo. Gabriel Corredor. Ah, Germán Gabriel. Germán Gabriel Corredor, que fue decano de facultad, sí, algunos le atribuyen que la venta de algo de tesorito, bueno, la granja que queda subiendo hacia la fría, la tierra fría, ¿no? Con ganado de leche, ¿cierto? Bueno, Correcto. entonces, histología con Uriel Giraldo Gallón, ¿sabe cómo le decían al doctor Uriel? No, doctor. Siempre fue muy político, estuvo en la vicerrectoría y todo eso, ¿cierto? O también fue rector, no recuerdo. Decían la monja, Ah, la- la monja. El doctor Uriel Giraldo Gallón, que nos daba histología. Recuerdo cuando íbamos al laboratorio de histología y que también nos tocaba con el doctor Hildebrando Vélez. Hildebrand. Y el doctor Hildebrando, recuerdo que ahí nos encontrábamos a don Jaime Salgado, doctor, tocando el tiple. ¿Usted le tocó? No, no me tocó. Don Jaime, que era el del laboratorio, ahí había otra señora, una de ella, Ah, sí, la señora, y después- no recuerdo el nombre de ella, una señora ella bajita, delgada, muy bien presentada. Y don Jaime también trabajaba en el laboratorio, en el después laboratorio de vino histología don Juan Manuel. y de patología. Juan Manuel Salgado, Sí. Juan Manuel hijo de don Jaime, Ah, bueno. Juan Manuel hijo de don Jaime, Manuel sí. siguió los pasos. Claro, hijo de don Jaime. Don Jaime tocaba música colombiana. Llegaba uno y lo encontraba tocando el tiple, doctor, sobre todo. Excelente, excelente. Un recuerdo pues para don Jaime y un saludo para Juan Manuel, el hermano de Manuela Salgado, que ha estado inclusive muy enferma, ha traído inclusive pacientes acá. Ese por histología, esas placas, doctor. Para mí fue un semestre muy que me marcó la vida, doctor, porque yo creo que pasar por anatomía, a los sufrimientos por los que y los calvarios antes de los parciales y los sacrificios que se tuvo, pues la verdad, y pasar por histología, que también era otra anatomía, pero microscópica. Y llegar uno a encontrarse un salón lleno de microscopios y de placas, algo muy bonito, pues yo me sentía como muy orgulloso, la verdad, de poder, pues ya hasta me parecía mentiras poder estar ahí, ¿cierto? O sea, Sí. me sentía muy orgulloso de poder estar estudiando la medicina desde ese punto de vista, del estudio de los tejidos sanos, con esas placas que uno al principio no veía uno ni identificaba absolutamente nada, pero a medida que se fue ejerciendo y ejercitando la vista, el ojo, pues se fue uno como y estudiando, ¿cierto? Ya aprendió uno a ir teniendo ese ojo clínico desde ahí. Sin Lo embargo, importante, pero sigue siendo difícil. era difícil, Claro, era muy es que es difícil. difícil. Cuando le pasaban a uno esas placas y Hoy tenía por uno hoy, que hoy por hoy las identificarlas. ve uno de pronto más, ¿cierto? Y aún así, puede que con el pasar de los días, si uno no está viendo y practicando, pues seguramente, pero ya hoy por hoy digamos que la experiencia nos da de que, pero en su momento fue muy, muy duro, doctor, porque aprenderse yo no sé cuántas placas, la verdad. Es todos los que sistemas. lo que usted dice, doctor Raúl Antonio, es cierto, era una anatomía pero microscópica. Claro. Sí, era una anatomía microscópica. Si la anatomía es difícil, esta era muy, muy difícil también, ¿no? Difícil. Y la daba el doctor Uriel Giraldo Gallón y el doctor Hildebrando Vélez. Eso pues como si algún colega recuerda alguna anécdota, quiero pues que nos comenten en el canal Sala de Emergencias en YouTube, al cual invitamos de nuevo para que nos apoyen y den like, activen la campana de notificaciones y compartan con colegas y amigos. Estamos en charlas con el doctor Chica. A propósito, creo, si no estoy mal, doctor, ya que estamos tocando este tema, después vino un profesor de la Universidad Autónoma, en la cual daba clases también en odontología, el doctor Moscoso, que creo que hoy por hoy también está fallecido. Entonces... a mí no me tocó. Sí, no, a usted tampoco le tocó, pero después del doctor Hildebrando y después que falleció, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, el doctor Hildebrando falleció, Claro. creo que en el
17 más o menos o 19. Bueno. Creo que falleció en el mismo año que falleció el doctor Arango. Entonces, Doctor Arango. Bueno, Sí, se Arango. jubiló pero ahí quedó, vino el doctor Moscoso, que no recuerdo aún su nombre, pero era el apellido, y también daba histología en la Universidad Autónoma. Entonces, pero creo que ya también, A mí no me tocó, ya doctor. también falleció. Eh, Otra materia, doctor, bioquímica. Bioquímica, uy, doctor. No, bioquímica. Biofísica, perdón. Biofísica, perdón. Sí, biofísica. Biofísica, con el doctor Eladio. Con el doctor En estos días Eladio Castro. cumplió 86 años, Y doctor. todavía sigue. Hace poco me lo encontré en la avenida Santander, Sí, una de las avenidas principales de acá de la ciudad de Manizales, y me paré 20 minuticos a hablar con él. Me pareció súper interesante porque una persona muy noble que se da a todas las personas, ¿no? Es Yo una creo persona que- muy sencilla y muy investigativo y muy inquieto, no deja de ser inquieto, y hace poco salió en Noticias Caracol también con uno de sus experimentos y de los cuales y sus inventos, ¿no? Y sacó Yo algo me- muy importante desde la parte era algo que tenía que ver con la parte del agua y bueno, no recuerdo exactamente. No, y acá para no hizo tener un trabajo, precisiones, pero muy importante. desde la parte hidráulica, sí. Sí, desde la parte Con- hidráulica y a través con- de la sí, física, ¿no? Sí, Sí. exacto, sí, claro. Ingeniero químico, el doctor Eladio Castro, ingeniero químico de una universidad, inteligente. creo que el Chocó, él es de por allá de esa zona, Sí, desde esas- y inclusive se arraigó en Manizales. sí, ingeniero físico y luego ingeniero químico y luego estudió biofísica, ingeniería biomédica, de los pocos ingenieros biomédicos de la época, inclusive estudió creo que con William F. Gannon, desde la fisiología, doctor médica, Imagínense, y tuvo la oportunidad de estar trabajando en la NASA. imagínense. En la NASA. de ese talante. Sí, y un recordatorio también para Ricardo Hugo Quiroga, compañero mío de facultad, que también está trabajando en la NASA. ¿No? Y a sus hijas, Sí, a Mónica todas ellas, Castro. Mónica, que fue novia mía. Así, doctor, Ah, ¿cómo así? sí, Usted, doctor. la que no deja, Mónica Castro. la que no tumba. No, la perdón, diada, no, doctor. Mónica, no, doctor. No, usted No, acaba con todo, acabó con todo. Paula Elvira, doctor. Ah, Paula Elvira. El doctor Eladio tuvo como 11 hijos, yo los conocía a todos. Cuando yo iba a la casa del doctor cuando eso no había Eladio, mucha televisión, cuando doctor. yo iba a la casa del doctor Eladio, 11 hijos. llegaba Mónica, estaba estudiando en el Colegio del Rosario. Y era una pipiola, tenía por ahí 13, 14 años y a veces me llevaba un dulcecito, cualquier cosa. Esa facilidad con la que el doctor Eladio hablaba inglés, francés y otros idiomas, y a mí me tocó verlo, doctor, a mí me tocó verlo hablando con cualquier otra parte del mundo, inclusive en inglés y francés. Pues, yo ahí algo le entendía, ¿no? Claro, esas eran otras clases, doctor, que a mí me fascinaba porque entrar ya al mundo de la tecnología, ¿cierto? De esas ayudas diagnósticas de los equipos, de cómo funciona un ecógrafo, cómo funciona un rayos X, el ultrasonido, bueno, una cantidad de cosas que son muy importantes conocerlas y que inclusive en su momento muchos de los estudiantes no le prestaron la suficiente atención, pues porque lo que se venía en tecnología, ¿no? Y hoy por hoy, pues yo creo que es de lo que más se usa, ¿no? Porque quien ya hoy por hoy no tiene un ecógrafo, claro, inclusive portátiles, pues, y andan por toda parte. En ese tiempo no había esa forma, el que lo tuviera, eso era una cosa, pues, ¿cierto? Una novedad. Y recuerdado y es con todo cariño, ¿cierto? Esas blusas, no se sabía qué color era la blusa.
se colocaba una blusa blanca y esa blusa era de todos los colores de cuanta tiza había, porque en esa época Así como nosotros utilizábamos, era sí, claro. el green board, el tablero verde, ¿sí? Claro. El green board que luego pasó a ser el black board, el tablero negro. Pero a nosotros nos tocó el tablero verde, con tizas de todos los colores, esa blusa era untada de todo. La época de la Y tiza. los ¿qué? Los zapatos. Tizas hechas de cal, ¿no? Y los zapatos, y él me decía, yo me compro un zapato y hasta que no se acaba no me compro otro. Ah. Los zapatos Un hombre muy austero. Sí, muy austero, muy sencillo, Todo pues, es que ¿no? él hizo... Nunca se van a gloriar no estamos criticando, de todos sus no, títulos, no, para no, nada. no, para nada. Antes yo lo enaltezco porque ojalá muchos pensáramos de esa Muy, manera. muy, pues, muy ¿no? humilde, doctor, muy humilde, sí, muy humilde el doctor muy Eladio. espiritual. Hizo, estando trabajando en los Estados Unidos, hizo votos de pobreza, se vino para Colombia y aún con su pensión de los Estados Unidos de la NASA, pues era lo que decían, ¿cierto? Yo la verdad que nunca le pregunté a Paula Elvira nada sobre eso porque me parecía maluco, pero ese era lo que se hablaba, ¿no? Estamos hablando de lo que se hablaba. ¿Y cómo le parece, que vino y se compró un Suzuki LJ80 blanco cabinado y le pintó la bandera de Colombia por lado y lado? Le pintó la bandera, muy nacionalista, ¿sí? Sí, Le pintó la muy bandera de orgulloso Colombia su país, claro. y colocó una fábrica de veladoras, doctor. Sí, me Y acuerdo. entonces lo que decían era de que él donaba el sueldo que les llegaba del extranjero, lo donaba, y con lo de a la gente pobre, porque él se iba, doctor, y entregaba mercados, 60, 70 mercados entregaba. Claro, Una persona muy querida por todos y muy noble, dado al doctor, muy servicio social, humanitario, claro. muy humanitario. Y con lo que ganaba con la Universidad de apoyando mucho a Carlos, la gente doctor, más vulnerable. sí, con lo que ganaba con lo de la universidad, entonces tenía la fábrica de veladoras y los fines de semana usted lo veía vendiendo veladoras, doctor, en las tiendas, en los barrios. Y hubo quien le hizo quitar la bandera de Colombia, que la hizo pintar por lado y lado en ese Suzuki de 2 tiempos, el LJ480 de la época, era blanco. Iba a las iglesias, doctor, es un hombre muy católico, doctor, muy creyente en la Virgen, y es de los que van a las iglesias, doctor, y le hace preguntas a los padres, le hace preguntas al padre y todo eso. Y la humildad, doctor, muy humilde en su vestido, todo eso. Cuando llegaba a los hospitales, doctor, siendo un científico como él, porque inclusive por ahí sacaron un artículo, el médico de los niños en Colombia, el científico de los niños en Colombia, algo así, el médico de los niños que cura a los niños. ¿Por qué? Porque él tiene muchos inventos, entre ellos el barómetro de Eladio, que está en muchos hospitales del mundo y no funciona con mercurio, sino que creo que funciona con agua, algo así. Y está el regulador Clume, que es el que se coloca a los niños con hidrocefalia para drenar eso que está haciendo, pues aumentando el tamaño de la cabecita en los niños, aumentando la presión, y entonces hacen un drenaje o a corazón o a peritoneal, ¿cierto? Entonces iba a los hospitales y le preguntaban, pensaban que venía cualquier persona, ¿cierto? Le preguntaban, y cuando inmediatamente lo veía un médico, no, él es el del regulador Clume, el que se le coloca a los niños en el cerebro. Alguna vez le pregunté, doctor Eladio, ¿cuál es la diferencia entre el regulador Clume y la válvula de Hacking, también diseñada por colombianos de origen libanés o algo así, de Barranquilla? Es una familia de médicos, pero tienen un origen extranjero, pero son colombianos. De pronto el padre ya sí venga de allá, pero inventaron la válvula de Hacking y para niños con hidrocefalia. Y le dije, doctor, ¿cuál es la diferencia de la válvula de Hacking con el regulador Clume? Y me dijo, ninguna, ambos funcionan lo mismo, la diferencia es el precio. En esa época el regulador Clume valía 14.000 pesos, año 93, y la válvula de Hacking valía 700.000, doctor. Entonces, y como las llamaban de muchas partes del mundo, doctor, los llamaban para hablar con él para colocar parte de sus inventos en hospitales y todo eso. Entonces, pues
nos queda una materia. Nos queda una doctor. materia que quisiéramos seguir pues, Sí, conversando no. más de eso, que creo que anécdotas en segundo semestre. Sí. Además, a Doctor, ver, una anécdota, doctor. Una vez estaba Sanabria, un compañero de estudio, estábamos en biofísica y estaba mascando chicle. Y ahí mismo, doctor, le dijo, hágame un favor, Sanabria, hágame un favor, se me retira de clase. Se me retira de clase porque yo no permito que se coma chicle aquí en clase. Y así era bueno, él. no, y así el era. A mí doctor me Decías, tocó, era, el doctor a Decías. propósito, doctor, ¿Se acuerdan cuando se tambaleaba que así? Sí. Decía, le hacían una pregunta y decía, Decía, Jaramillo, un compañero que, es más, ya fallecido, el doctor Santiago Jaramillo, hizo la tesis conmigo, ¿sí? Y una vez estando en clase, estábamos en un parcial, creo que era el segundo parcial, y Jaramillo estaba detrás de mí, y entonces lo escuchó, que sacó de la calculadora científica un papelito. Jaramillo, ¿qué tiene ahí? Y se le vino y le puso, Jaramillo, tiene 0, se me sale. Mejor dicho, pero es que hablaba así. A Sanabria Así lo hablaba. sacó. A Sanabria lo sacó de clase. Y lo puso, porque doctor, a estaba llorar y a mascando chicles. patinar. Mejor dicho, lo puso a habilitar la materia al doctor Santiago Jaramillo, que como les digo, que en paz descanse, hermano del doctor Álvaro Jaramillo, Sí. y de la doctora Cristina Jaramillo, esposa de Guido Echeverry, uno de los representantes y ya ha sido gobernador de Caldas. Guido Echeverry, pues bueno, por ahí va como la familia, pues para que muchos que no se acuerdan del doctor Santiago lo identifiquen. Doctor, ¿sí? un sobrino de Guido es familiar mío. Ah, bueno. Porque el doctor. tío mío tuvo un hijo con Nidia Echeverry. Y él se hizo abogado y todo eso, y creo que se fue para Francia. Es sobrino de Guido Echeverry, que ahora es senador, ¿cierto? Sí. Y es un primo mío, el primo segundo mío, sí, es primo mío, sí, porque es hijo de mi tío. Bueno, doctor, qué bueno. Imagínense, entonces, y lo puso a habilitar. Casi no le gana la materia. Santiago, un tipo muy inteligente, la habilitó, la logró pasar, pero llorándole al doctor que lo dejara siquiera habilitar. Y bueno, fue una experiencia en su momento muy difícil para el doctor Santiago, que él logró pues graduarse al final y todo, y duró poco en su carrera profesional como médico, que después de que se graduó, al poco tiempo, creo que dirían 3, 4 años, y se mató en un accidente de motocicleta, y al cual recordamos mucho, pues parte de esa anécdota. Esa materia, doctor, era muy dura. Era La física era muy dura también, y le claro. cuento que hay varios compañeros, no por ella salieron de la universidad, o inclusive creo que perdieron más de la mitad de las materias o terciariaron, algo así. Entre ellos, uno de ellos, que el doctor Fernando Lorguillo lo recuerda mucho, que se hizo abogado o estaba terminando Derecho y se mató en un accidente hace como unos 2 años. Era el más alto de todos, Sí. medía casi 1,90 y falleció hace como 2, 3 años o algo más en un accidente entre Armenia y Circasia, algo así. Imagínese. Pero él no alcanzó a terminar la carrera. Él no Qué alcanzó lástima, a terminar sí. porque sí, creo que entre ellas perdió biofísica. Sí. Son muchas las anécdotas, uno se encuentra con él por ahí en la calle y es un... Y a mí me da orgullo encontrármelo, como les digo, porque aún con todos los años que tiene encima, pues que esté vivo es una grata... Cumplió 86 sí, años, doctor, son creo muchos que fue, años. sí, sí, es impedido Que un poco, siga como estando, todo, ¿cierto? sí, pero sigue estando Pero- siendo productivo a la sociedad, a la universidad. Él sigue vinculado con muchas de las, sí,
Entonces, es una persona que de verdad admiro muchísimo. Doctor, y la última materia era manejo. Manejo, que lo daba el doctor Miguel Álvarez Jaramillo, fallecido, y el doctor Papito Madrazo Néstor Mejía Gutiérrez, también fallecido, hermano de Antonio Mejía Gutiérrez, que fue candidato a la alcaldía, y hermano del doctor, del médico nuclear. Un médico nuclear hubo ahí en la familia de ellos, creo que fue. Esa familia tuvo todos profesionales, otro agrónomo, hermanos del doctor Néstor Mejía Gutiérrez. De ese segundo semestre, entonces, fallecidos, doctor en anatomía, el doctor Jaime Estrada. De bioquímica, Octavio Calderón. De manejo, pues Papito ya lo habíamos contado en primer semestre, sí, ¿cierto? Miguel Álvarez Jaramillo ya lo habíamos contado en primer semestre, ¿sí? Y de histología, fallecido el doctor, pues de la época mía falleció el doctor Hildebrando Vélez, y usted dice el doctor Moscoso. Sí, fue casi que a mí no me tocó, fue la conexión que dejó el doctor Hildebrando. Bueno, entonces de esa época, de esa época ya de primero habían fallecidos 4 y 2 más y 3 de segundo, que es Estrada, Octavio Calderón y Hildebrando Vélez. Ya. ¿Sí? Entonces van 7 de la época, Moscoso, sí, 4 con el doctor Moscoso, 4 y 4, doctor. ¿Alguna anécdota de manejo? Sí, doctor, una anécdota muy triste para mí en su momento, porque yo pasé bien las más difíciles, anatomía, histología, y me quedo en manejo, biofísica, ¿cierto? O sea, pasar 3 de las más duras y por una estupidez me quedé habilitando manejo, doctor, y me tocó repetir manejo. Era poco, pues casi que todo el mundo ganaba manejo. No, pues que todo el mundo ganaba y yo me quedé. Uno tenía que saber enlazar, manejo, uno bien citadino para aprender. No, y ríase, doctor, pues yo sí, claro, también soy citadino. Y a tumbar un animal, todo eso. Pero ¿no? también o sea, vengo de familia de origen, con contacto completamente campesino, ¿cierto? Mis tíos, mi abuelo era un amante de los caballos, negociante de caballos, era de los que criaba también sus mulas para las arrierías, ¿sí? Mandaba a mis tíos con una recua de mulas de aquí en esa época, de aquí a Pereira o de aquí a Mariquita, ¿sí? Con las cargas, y les tocaba a ellos, y a eso se dedicaba, ¿cierto? Y lo digo con mucho orgullo, y con mis tíos me crié, la verdad, yendo primero haciendo gran cantidad de tareas en el campo. Yo veía cómo tumbaban los animales, cómo se hacía una cosa, cómo se hacía la otra, cómo se ordeñaba, que también les gustaba mucho el tema de la ganadería y la parte de los equinos, pero al momento para mí no era extraño ir a enlazar un animal o inmovilizar un animal, pero me tocó, no habían sino 2, la culimocha y la automática, ¿cierto? Y me tocó con la culimocha, que era una yegua en su momento, y era a los que les tocaba con la automática, era muy fácil porque le decían precisamente la automática, porque ella misma, de tanto ejercitarla en esas tareas de aprendizaje, ya sabía qué tenía que hacer, entonces se dejaba muy fácil. La culimocha, para enlazarla era bastante difícil. Entonces, y después de practicar uno con su lazo, allá en las guaduas, tratando de enlazar, ¿cierto? Con su rejo y sus cosas, pero a veces la colimocha, cuando ya estaba cansada, yo la cogí cansada porque me tocó de los últimos hacer la evaluación, y me quedé en esa materia, no la pude enlazar. ¿Sabe usted, doctor, que de esa época de arriería, para terminar, de esa época de arriería,
cuando vinieron los primeros colonizadores a Manizales, ¿sí? Que en esa época traían la comida en mula, ¿sí? La traían desde Mariquita, desde Antioquia y todo eso. Entonces, eso fue en 1849, ¿cierto? No me acuerdo. 1849, ¿sí? Inclusive quería traer a colación el clavecín de 1850. Ah, ¿sí? no, vea, a De propósito, ¿verdad? 1850. No puede Sí, de 1850. ilustrar De 1850, sí. a las personas que nos están viendo en Sí, el momento para que... un clavecín, sí, de la época. Anterior al piano fue el pianoforte, y luego antes el clavecín, antes el clavicordio y para atrás. Este es de 1850. Entonces, Qué doctor, bonito, doctor. Un año después, pero esa época de la arriería, doctor, es italiano, ¿sí? ¿Cómo lo trajeron acá? Siempre ha sido la familia, pero no sé cómo lo trajeron acá, sí. Un año después de que llegaron Seguramente llegó los a lo palacios y mismo, todo eso, los Uribes, sí, claro. Pero una anécdota, una vez yo bajé de aquí para abajo en la mazorca paisa antes de llegar ¿cómo es? A este puente donde se mató el ciclista, acá abajo, de la orilla de abajo. Inclusive este ciclista, a la estampilla, inclusive este ciclista, Ricardo, creo que era, ¿cierto, Olguita? Chicho, Chicho, sí. del Sí, barrio Aranjuez. creo que tenía que ver con algo con la familia suya o algo así, Olguita, ¿cierto? Bueno, entonces ahí una vez decía, pare, aquí es chaqueta, tome tinto gratis. ¿Sabe, doctor, por qué? Y alguna vez les pregunté yo a ellos y les decía, ¿ustedes saben por qué aquí se dice chaqueta? Y no sabían. ¿Por qué, ¿sí? doctor? ¿Por qué? Porque en la época de la realidad, doctor, siempre todo se transportaba a lomo de mula y entonces de Mariquita acá una jornada podía durar 3 días. Claro. ¿sí? Y siempre descansaban en las cimas de la montaña. Volvían otra vez y cogían el camino el otro día, volvían y cogían otra pendiente, otra montaña, ahí descansaban. Por eso los grandes asentamientos, doctor, muchas ciudades en el país y los pueblos terminan en una montaña, ¿cierto? Claro. Porque esos eran los asentamientos. Entonces ya comenzaron otro conjunto de personas, ya sabían que llegaban las mulas en la noche, entonces vamos a ir a vender el tinto, el aguardiente y todo eso, ¿no? Entonces, como Manizales era tan frío en esa época, Y sigue siendo. claro, y sigue siendo frío, entonces le decían, Pero ha cambiado. entonces el arriero decía, me da un tinto con chaqueta. Y el tinto con chaqueta era de que él se arropaba del frío, era con un aguardiente. Con un aguardiente. Ese era un Está muy tinto, buena la era un anécdota. tinto con aguardiente. Claro, para Y poder y soportar claro, y así un tinto con las chaqueta. inclemencias del Sí. frío. Entonces cuando hace ese sitio allá abajo en la mazorca, decía, pare, tome tinto gratis, aquí es chaqueta, y yo mismo les expliqué a ellos y Que dije, ¿por de qué dónde se decía? venía, Claro, muy aquí es buena, muy chaqueta, buena el ¿por qué? aporte. Claro, dice, bueno, Bueno, no, despidámonos, doctor. Podemos Sí. quedarnos aquí toda la Un noche, porque le toca agradecimiento comprar para- aguardiente, doctor. un agradecimiento para Olga Janet Rivera Correa, que es la enfermera veterinaria. Cordial saludo para ella. Sí, Aquí está cerca de nosotros, sí. detrás de cámaras. Quisiéramos que estuviese con nosotros pues en un programa también, pero bueno, los invitamos para que vean el perfil de Sala de Emergencias en Facebook, de las páginas Dr. Chica Coes y el Grupo de Veterinarios Pequeño Corazón, y seguimos invitándolos para que entren al canal Sala de Emergencias en YouTube. Y seguiremos con tercer semestre en estas tertulias. No se lo pierdan en los canales del doctor Juan Carlos Chica y en Sala de Emergencias y COES. Doctor Raúl Antonio, muchas gracias. Hombre, doctor Juan Carlos, Y a le usted por agradezco la mucho invitación, pues que por tomar estos temas tan importantes. esto estos fue una recorderos. charla muy agradable y hay muchas cosas para hablar sobre esto, ¿no? Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo kit. Recuerden que somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. De Albeitar, colegas. Hasta un próximo kit. Hasta pronto.